¿cómo están? Ya esto se está volviendo tradición y estamos súper mega emocionados de estar de nuevo dentro de este espacio. El día de hoy tenemos un tema divertidísimo dentro de este tercer episodio de Con Puro Espíritu y vamos a hablar acerca de la distinción o la diferencia de lo que es el dolor versus el sufrimiento. El día de hoy estamos aquí con el corazón en la mano, como siempre, yo acompañada de Manolo Sierra y muy emocionada de tenerte aquí. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y saludarlos a todos. Es algo increíble como ha estado fluyendo toda esta situación y cómo estamos ahora trabajando desde lo que nos gusta, porque al final de cuentas esto es como lo que me gustaría compartirle a la gente, es lo que nos gusta, ¿no? Tuvimos la suerte o tenemos la suerte de poder hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona y de ahí compartirle a cada una de las personas que se conectan y de las que no también. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de esta enorme distinción, porque muchísimas veces no sabemos qué es lo que estamos viviendo. Si lo que estamos viviendo es dolor o estamos viviendo sufrimiento. Y quizás hemos escuchado por ahí muchísimo como estas dobles conversaciones, ¿no? Como el juego del vibrabonito, ¿no? Deja de sufrir en silencio, deja de estar ahí y entonces conéctate con otra cosa o el dolor es momentáneo. Y creo que es momento de comenzar a pelotear un poquito más y empezar a dar pasos importantes hacia eso. Cuéntame, amigo, ¿tú qué opinas de esto? Pues yo creo que hoy vamos a romper una idea que nos tiene totalmente atrapados, ¿no? Vamos a hablar del dolor y del sufrimiento que parecen lo mismo, pero no lo son, porque uno es natural y el otro es una cárcel mental. Aquí es donde realmente nos vamos a dar cuenta de cómo es que estoy viviendo, si vivo en modo víctima o salí de esa casa, ¿no? O de esa cárcel, o de eso que estabas hablando hace rato fuera de línea, que estábamos platicando. Aquí es donde nos damos cuenta que el dolor, como lo dice ese cliché, ¿no? El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Pero aquí sí es muy importante, el dolor es parte de estar vivo. ¿A qué me refiero? Te rompes un brazo, te duele. Se muere alguien, te duele. Se te rompe el corazón por algo, te duele. Esa es una respuesta del cuerpo, ¿verdad? Esto es totalmente así. Y es real ser honesto, aunque te duela, también te conecta con lo que te importa. Para mí ese es el dolor, pero el sufrimiento está cabrón porque es otro boleto. El sufrimiento no es lo que pasó, sino es la historia que te cuentas después de lo que pasó, ¿no? Es lo que pasa cuando no aceptas el dolor. Ahí es donde comienza el sufrimiento. Es lo que construye, vamos a ponerle el nombre del ego, es lo que construye el ego para protegerse, pero te termina siempre destrozando, haciéndote calabaza, haciéndote mierda. Y es quedarte enganchado en ese proceso del pasado, a la expectativa del pasado, ¿no? Y empieza con esta pequeña pregunta que te haces. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Al hacerte esta pregunta dices, esto no debería de estar pasando a mí. El sufrimiento realmente es una obra de teatro dirigida por nuestra mente y protagonizada por nuestro ego que parece que nos está cubriendo siempre. Ahora aquí es donde voy al punto como más importante. Imaginemos que tenemos una alberca llena de hielos, donde tengo que sumergirme porque del otro lado de la alberca hay un super buffet, ¿no? Buffet con comida, buffet con champán, buffet con cervezas, buffet con todo, y yo requiero cruzar el otro lado de la alberca. Y voy y meto el pie tantito y me salgo. Y vuelvo a meter el otro pie y me regreso. Y vuelvo a meter el otro pie y me regreso. Ya sé que el agua está fría y que al meterme me va a doler. Si yo me doy un chapuzón, me va a doler, pero voy a poder salir del lugar. Eso es el dolor.
El sufrimiento es seguirme haciendo pendejo, metiendo el pie y sacándolo, metiendo el pie y sacándolo, contándome esa misma historia de y si me duele, y si me pasa el otro, y si me pasa aquello. Y creo que aquí es donde podemos mirar esa distinción, ese espacio, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo como siempre vengo con mis definiciones maravillosas, me encanta. Claro, Ya saben que es que, sobre todo para la gente exquisita, para mí es importante entender que tenemos mucho tipo de público. Hay gente que está como totalmente abierta a escucharnos, sin importar lo que vayamos a decir, pero hay gente que quiere datos, datos fríos, medibles y visibles y tangibles. Entonces, aquí viene la definición que para mí son datos. Definición de dolor. El dolor es una sensación desagradable que indica que algo no está bien y es una señal del sistema nervioso. Es una experiencia personal que puede ser sensorial o emocional. Y luego viene sufrimiento. Es una experiencia personal y subjetiva que puede manifestarse como dolor físico o una angustia emocional, puede ser causada por un factor físico o emocional. Aquí es donde el juego trae algo bien importante. Y quizás bien vengo con un cliché que me decías, vamos a ir con el cliché. Y yo a mí me encanta ir con el cliché porque creo que la gente puede entender esto. Para mí el dolor es inherente al ser humano. O sea, el día que nacimos, yo siempre lo visualizo ese momento en donde yo estaba protegida y cuidada en el maravilloso útero de mi madre, ¿no? Y de repente fui expulsada, porque es súper importante. Esto que te digan que nacimos, no, no es cierto. O sea, gracias a la labor de parto de una señora, yo fui expulsada y al ser expulsada, pues salgo por un espacio que genera muchísimo dolor, ¿estamos claros con eso? De hecho, si tú ves a un bebé recién nacido, pues se parece como Rocky Balboa, está como todo golpeadito, todo hinchadito, ¿no? A mí este tema de que claro. los bebés recién nacidos son hermosos, por supuesto que no, no mientan. Por ahí de la semana que ya se le bajó el golpe y eso es cuando el bebé se ve hermoso. Y ahí está el dolor. El dolor tiene que ver con momentos de la vida, con cosas que vienen, que van, con muertes personales, con muertes mentales y emocionales, con etapas. ¿Cuántas veces no nos metemos en una etapa que sabes perfectamente que va a ser retadora? Es más, ahorita fuera del set estábamos hablando de esto, ¿no? O sea, esta etapa maravillosa en donde qué es lo que sigue y entonces hay que chingarle y va a ser un año súper fuerte y duele no descansar, duele, no estar en foco, como el gym, ¿no? Voy al gym y duele el cuerpo y es como dices, Dios mío, no sabía que tenía tantos músculos en mi cuerpo, ¿no? Y de repente llega el tema del sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver mucho con respecto a tu propia interpretación del mundo que te rodea. Cada uno de nosotros tenemos interpretaciones diferentes. Cada uno de nosotros tenemos ciertas maneras de vibrar la vida, de sentir la vida, de expresar la vida. Nada bueno, nada malo, nada correcto ni incorrecto. Pero o sea, basándonos en esto, es súper importante entender que cada uno de nosotros también tenemos una manera de sentir dolor, manera diferente. Y para mí, muchas veces el tema del dolor viene desde una conversación pasada, desde una experiencia que yo viví, desde una experiencia que crea mi realidad y que de alguna u otra manera yo la defiendo como una verdad absoluta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo detesto las montañas rusas y las detesto desde que yo soy niñita. O sea, en verdad yo me acuerdo que mis primas se subían a estos juegos y se la pasaban increíbles y mi hermana, bueno, súper aventada y yo sentadita afuera esperando o metiéndome a otro tipo de juego porque me generaba exactamente lo que dice la definición, muchísima angustia. Hay gente que se sube a estos juegos y entonces pasa una experiencia increíble, se baja el bombardazo de adrenalina, pero yo no, o sea, yo me bajaba con esta conversación de en qué momento se me ocurrió volverme a subir. Entonces, creo que para mí es súper importante que podamos lidiar con esto. O sea, el dolor es una experiencia humana, es una experiencia de vida, es una experiencia de todo ser vivo. O sea, los animales sienten dolor. Las plantas
sienten dolor. Por ahí está esa investigación científica, ¿no? En donde ponen las plantas y esto y empiezas a darte cuenta cómo reaccionan las plantas a diferentes impulsos. Incluso por ahí también dicen que el agua siente dolor, ¿no? Pero el sufrimiento es un tema muy personal, es un tema que cargamos. ¿Tú qué piensas, amigo? Pues creo que esta es la parte más bonita del dolor y el sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, me duele, extraño, me rompí esto, se me fracturó aquello, es dolor. El sufrimiento es, por lo que y creo que quiero complementarlo, es como esa creencia que tengo que me causa angustia, como nadie me va a amar nunca, soy una basura, siempre me pasa esto. Si notamos la diferencia, o sea, esta es la diferencia, me duele, me rompí la garganta, este, pero la parte del sufrimiento viene desde como lo que decías, esa creencia eh, que depende de cada círculo social o de cada época, porque es algo que me encanta tocar, que es algo que has tocado constantemente, por épocas, por momentos, por generaciones, cambiamos nuestro tema del sufrimiento, ¿no? Y el dolor es permanente, ¿ya te diste cuenta? O sea, es permanente. Me duele la garganta y no tiene que ver con una época. Me duele el pie y no tiene que ver con una época. Me duele la ausencia de alguien y no tiene que ver con una época. Y el sufrimiento sí ha cambiado, ¿no? Es que estoy harto que ya, que nunca me vas a querer y porque no me prestaste el Xbox, ¿no? O sea, es una época que no existía en otro espacio. Entonces, claro que es súper importante entender que inclusive no sé si lo vayamos a entender de esta manera, pero yo creo que el dolor te transforma. Yo creo que el dolor tiene una transformación en el ser humano, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a ir a un gimnasio, que era lo que hablabas, para que el músculo crezca tiene que reventar y fluir el ácido láctico, que va a crear una especie de callosidad y que va a hacer que crezca el músculo, ¿no? Como lo que hablabas del nacimiento, el nacimiento es doloroso. Lo que hablamos de las muelas del juicio, quien tenga muelas del juicio, digo porque a mí creo que no me han salido o no me dolieron, pero hablar de las muelas del juicio dice que es doloroso porque está creciendo el proceso. He escuchado dentro de algunos lugares donde he asistido, donde he estudiado, que la piedra angular del crecimiento es el dolor, ¿no? Pero, ok, tampoco quiero llevarlo a esto al dramatismo y decir si me duele estoy creciendo y la chingada, porque sabemos que esto no es cierto. Pero sí quiero hacer como este punto donde entendamos que si parte del crecimiento, de la transformación, el sufrimiento regularmente nos encadena, ¿no? Regularmente nos encadena. Cuando nosotros empezamos a tener dolor, el dolor para mí, yo quiero hablarlo para mí. Para mí el dolor corporal me indica en qué lugar me tengo que atender. El dolor emocional me indica qué lugar tengo que atender. ¿Sí? El dolor económico me indica qué lugar tengo que atender. El dolor inclusive sexual me indica qué tengo que atender. Para mí el dolor es ese botón que te dice, Rey, ahí es donde está el tema, Rey, es tu rodilla. No, no es la pantorrilla, es tu rodilla. Rey es la pareja con la que está generando esto. Rey es el lugar donde estás y estás teniendo ese tema que hablábamos hace rato, el tema de la angustia, ¿no? O sea, te está detonando un botón angustioso que tiene dolor. Y si bien ese es el proceso del dolor donde nos hace identificar dónde están pasando las cosas, para mí el dolor tiene un buen sentido que te despierta. Lo contrario del sufrimiento, para mí el sufrimiento te duerme, porque es solamente inventado. Entonces, para mí es creer parte del cliché que hablabas hace rato, donde el dolor no lo eliges, pero el sufrimiento sí.
Y aquí es algo con lo que yo creo, te digo, desde mi creencia, si quieres libertad emocional, aprende a sentir el dolor sin contarte historias. Llora, grita y haz lo que tengas que hacer, pero no te quedes a contarte esas historias, porque las historias para mí es el sufrimiento. No sé tú qué pienses. Creo que has dicho cosas bien bonitas en el espacio y súper ciertas, ¿no? O sea, decías, no quiero entrar a este tema de que el dolor nos hace crecer, pero yo sí voy a entrar a ese tema y creo que es como bien esclarecedor porque de repente también se vuelve una creencia y hay que entender de dónde viene la creencia, porque se cree que hay dos maneras en las que por lo menos los seres humanos aprendemos, ¿no? Por un lado, viene a través de las experiencias de otros y de lo que otros nos dicen y entonces escuchamos, aprendemos y no nos las arriesgamos. Pero hay una parte bien fuerte que yo creo que la mayoría de las personas, sobre todo los que nos gustan las aventuras, pues que nos gustan enfrentarnos a nuestro dolor propio, ¿no? Entonces, vivimos, no me importa que me hayas advertido, yo quiero vivir mi propia experiencia. No me importa que me digas que no, que la estufa quema, yo quiero tocar el fuego, no. No me importa que me estés diciendo que ese es el tóxico, yo quiero vivir mi relación con el tóxico, ¿no? Claro. Y creo que es súper bonito cuando te das cuenta de eso. Ahora, aquí también dijiste algo bien bonito, o sea, el dolor es parte del proceso humano, es parte de lo que significa ser humano, pero el sufrimiento es un tema personal y es una opción. Y yo lo miro así, desde esta visión, ¿no? Muchísimas veces estamos viviendo una experiencia que está doliendo y esta experiencia te puede llevar a expandirte o a contraerte, ¿no? Cuando me expando, ¿qué pasa? Pues aprendo. Cuando me vuelvo más grande, aprendo. Y cuando realmente esta experiencia me transforma y no se llevó nada, esta sensación de no me siento roto, no me siento como con piezas que se cayeron, sino al contrario, o sea, gracias a que viví esto, hoy soy una mejor persona. Entonces realmente estás viviendo un dolor y estás viviendo la experiencia del dolor que es. Pero, ¿qué sucede cuando la experiencia me lleva al yo nunca más voy a amar? Yo nunca más voy a probar este tipo de cosas. Hay que tener cuidado con la gente. No confíes, cierra tu corazón. Este tipo de juegos, entonces ahí es donde yo entro en sufrimiento total. ¿Por qué? Porque me anclo. Se vuelve una creencia determinante, se vuelve algo que parte quien yo soy. En el episodio pasado, si no lo han visto, vayan a verlo porque hablamos muy claro con respecto a esto. Una de las distinciones claras que dábamos con respecto a salud mental y crecimiento personal era la siguiente, ¿no? Cuando yo estoy en crecimiento personal, puedo entender que es un proceso y que este proceso no me define, que este proceso no me va a marcar, que este proceso de alguna u otra manera es parte de ir a un juego mucho más grande. Pero cuando el proceso comienza a ser quien yo soy, o sea, la emoción, el sufrimiento y la situación, ahí es cuando empieza a ser un foco enorme y ahí es cuando aparece el sufrimiento para mí. O sea, cuando yo no soy una persona con emociones, sino me vuelvo en mis emociones. Cuando no soy una persona que tiene un pensamiento, sino me vuelvo ese pensamiento. Entonces empiezo a vivir en sufrimiento y ahí es donde entra estas maravillosas patologías como la angustia, la depresión, el demasiado futuro, la gente controladora, la manipuladora, todos estos juegos que se empiezan a cortar, ¿no? Que eso es bien triste, amigo, porque la vida para mí es un juego abierto de posibilidades infinitas en donde, pues puede ser que te vaya bien o puede ser que te vaya mal, pero esto no rompe tu espíritu y no rompe el que sigas creyendo en la vida misma, ¿no? Y cuando te rompes, ahí es cuando empieza este proceso en el que muchísimas personas llaman la necesidad de sanar. ¿Qué quiero sanar? Este proceso que está generando sufrimiento en mi vida y que me está quitando posibilidades en el juego.
No sé qué opinas con esto que te estoy diciendo. Sí, de hecho, ese es algo que acabas de tocar increíble y la neta es que muchos quieren evitar, tapar, adormecer el dolor, pero lo que no saben es que el dolor viene con un mensaje sagrado y digo, escucha lo que estoy diciendo, sagrado. Despierta algo dentro de nosotros que ya no sirve, por eso se está rompiendo, para dejar algo entrar, para dejar entrar algo más grande. Para mí, como te decía, este es el mensajero. Pero voy a tocar este punto que acabas de hablar. El sufrimiento es cuando matas a ese mensajero y sigues atrapado en esa guerra. Y claro que el sufrimiento lo que crea es estas ideas del rechazo del momento presente, el apego, como deberían de ser las cosas, ¿no? Al hablar del apego es cómo tienen que ser las cosas, cómo tiene que ser un matrimonio, la resistencia al cambio, que es de lo que estabas hablando en este momento, esa resistencia al cambio y la identificación de ese personaje herido. Es cuando ya me quedo en ese proceso histórico donde todas las mujeres, y voy a hablar de un proceso que nosotros lo estudiamos en la cuestión psicológica, de una cosa que se llama silogismos. El silogismo tiene tres premisas y las premisas nos dicen, eh, si te enamoras de una mujer, te rompe el corazón. Primer premisa. Luego entonces, Julia es una mujer. Segunda premisa. Por lo tanto, me va a romper el corazón. Es ahí donde nace mi resistencia al cambio, mi apego y mi rechazo, y comienzo a tener este proceso de sufrimiento. Y que claro que al tener esta resistencia, obvio, como lo que acabas de decir, no quiero que esto me duela, se me está abriendo esta situación, no quiero que me vuelva a pasar, no quiero que me vuelva a suceder, y entonces comienzas a abrir esa puerta del sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no estás en el presente, estás en la lucha contra lo que es. Y recordemos esa palabra, como en el capítulo anterior lo decíamos, o como en los espacios que tenemos en nuestras redes lo decimos, lo que resistes, persistes, ¿verdad? Al final de cuentas es este dolor vivido consciente, para mí sería como alquimia, el dolor, como si fuera alquimia. Es crudo, es real, pero te deja ver una revelación, ¿no? Te conecta con tu humanidad, te tumba las máscaras, te devuelve a la raíz, y el sufrimiento no. El sufrimiento solamente alimenta esa historia del pasado desde tu ego, desde todas esas máscaras protectoras, desde todas esas ideas que no te permite ser, como lo decías hace rato, la vida es como pararse en una barranca sin saber que te vas a caer o no, ¿no? Es ese principio de incertidumbre. ¿Estamos bien? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, Ese sí. principio de incertidumbre y el sufrimiento, que es hacia donde voy, es entrar inclusive en ese estado de conmiseración donde dice, yo soy el que siempre pierde. A mí no me eligen. Yo siempre tengo que luchar más. ¿A poco no se te hace amiga la neta? Es como una novela de esas repetidas que tu mente siempre sigue reproduciendo porque se siente segura en lo conocido, aunque duela, ¿no? A mí siempre me lastiman, diría la mamá o la abuelita, ¿por qué siempre me rompen mis macetas? Entonces, ese es el tema, entender que sí, que hay una gran diferencia que también tiene que ver con épocas y que es seguir cargando ese estado del pasado. Y aquí voy a tocar el punto más grande. Hablemos de la curación. Una curación tiene que ver con una herida que quedó abierta, que hay que ponerle isodine, que hay que ponerle mertiolate, alcohol, y algunas veces cuando la herida es muy grande hay que coserla. Pero eso se encuentra en algo que es tocable,
mirable, que puede obtener o que puede tener un peligro para tu vida realmente, porque el desangrarte sería peligroso. ¿Qué chingados quiere curar la gente? Perdón que lo diga así, pero ¿qué chingados quiere curar la gente? Yo soy psicoterapeuta y de verdad nosotros tenemos una alineación psicológica donde nos dicen que tenemos que llevar al usuario a la curación de patologías o de problemas psicológicos que si nosotros no podemos tratarlos, los tiene que tratar el psiquiátrico con medicamentos. Pero de verdad, hoy conforme han ido evolucionando o involucionando nuestras épocas, hoy la gente busca curar qué pedo. La neta, ¿qué busca curar? O sea, el corazón roto, yo creo que si mi corazón estuviera roto sería un infarto, ¿no? Infarto al miocardio y entonces está roto, güey, tienes que curarlo. Yo creo que si fuera, me siento roto, pues no sé cómo pegarme, cabrón, porque soy hecho a una sola pieza. Entonces creo que esa novela repetida de generación tras generación, me siento roto y aunque estoy roto, decido andar contigo, pero no me vayas a fallar como me falló Jacobina. Ya, cabrones, ya dejen de hacerle a la mamá de los pollitos, güey. O sea, ya estuvo. ¿Qué quieres curar? Si tienes toda la posibilidad de sentir dolor y de no caer en el sufrimiento. Yo creo que hasta a veces el dolor es chingón. ¿No te ha pasado que cuando ibas a correr, cómo llegas a casa así con ese dolor chingón que dices, wow, güey, fue un dolor de éxito, fue un dolor poca madre, ¿no? ¿Cómo ibas al gimnasio y de repente volteabas y decías, bueno, mames, qué chingón me duelen los brazos, ¿no? Vámonos al tema sexual, de esas noches totalmente hermosas de 2, 3, 4 horas teniendo contacto sexual. Al otro día te paras como si te hubieran puesto una madriza y dices, qué hermoso es el dolor. Entonces, digo, perdón, pero creo que por época y por todas esas cosas en las que hemos caído, para mí el sufrimiento sí se me hace una mamada. No sé qué pienses. Creo que estás tocando para mí juegos bien divertidos. Y venimos con este tema generacional que pones tú en la mesa y que es un tema que, híjole, hemos empezado a construir, pues nuestra generación, los millennials geriátricos. Como siempre, yo les recuerdo a aquellos que tienen 40 y tantos años, te tengo noticias, usted es millennial geriátrico, déjese de pensar que usted no se rompe. Y comenzamos con eso, comenzamos, yo creo que fue una generación, no sé si tú lo recuerdas, pero para mí fue una generación muy dura. O sea, por un lado, de muchas dualidades y de muchas dobles conversaciones, digo yo, ¿no? Por un lado, todavía nos tocó los papás rudos. Seamos honestos, o sea, estas maravillosas mamás de la chancla voladora y los papás que no se medían en castigarte y te voy a pegar, pero me está doliendo más a mí que a ti, ¿no? Y tú decías, madres, ¿no? Es más, lo veíamos muchísimo incluso en el tema de las calificaciones. Yo no sé cómo lo vivías tú, pero en mi caso, que yo soy una mujer con un diagnóstico de dislexia desde muy niña, pues me iba mal en la escuela, la verdad es que me iba mal. Y yo recuerdo que me entregaban las calificaciones y yo empezaba a sudar y decía, no mames, o sea, porque aparte llegaba a mi casa y sí o sí había broncas, ¿no? O sea, ya mi mamá sabía que iba yo a llegar con malas calificaciones porque la verdad era una ilusión que ella pensara que yo iba a llegar con buenas calificaciones. Pero las dos sudábamos, ¿no? Y entonces terminaba esto, pero sí nos dieron la oportunidad de sanar. Era como ellos nos rompían, pero nos llevaban al psicólogo, ¿no? Ellos nos rompían, pero vámonos a crecimiento personal y potencial humano. Ellos nos rompían, pero vamos a buscar una solución, ¿no? Porque también creo que nuestros papás vienen de una generación muy ruda, que son, lo hemos hablado, ¿no? Los hijos de los niños de la guerra. Entonces, de alguna u otra manera era como, güey, sé que le estoy cagando, sé que me estoy divorciando y que esto te va a afectar, pues ni modo, aguántate y luego te parcho, ¿no?
Y creo que comenzamos a generar esta conversación divertidísima con respecto a yo puedo ganar si me duele, si estoy deprimido, si estoy ansioso. Y esto ha llegado hasta un punto en donde las nuevas generaciones se identifican con este sufrimiento. Entonces, si yo soy neurodivergente, soy alguien en la vida y entonces todos tienen TDA, todos son disléxicos. A mí me encanta eso porque en verdad conozco un montón de gente que se declara así o autistas, ¿no? Que ahora está muy de moda declararte autista y soy un autista adulto que nunca fue diagnosticado como tal, ¿no? Y es como de, güey, ¿y quién te diagnosticó? TikTok. Sí, a huevo. Claro. ¿No? O bien esta conversación de yo salí avante después de una relación narcisista. ¿Y cómo sabes que es narcisista? Ah, porque vi en un YouTube 5 puntos para poder notar que esta persona es narcisista, ¿no? Es como algo muy gracioso, insisto. O sea, siento que la discapacidad empieza a crear, y la discapacidad mental, física y emocional comienza a crear un superpoder en donde te hace ser un alguien muy especial en esta vida. O sea, la gente que no tiene dolores, la gente que lo supera, la gente que está creando algo en su vida empieza a dar hueva, ¿no? Incluso lo podemos mirar, por ejemplo, ahorita lo hablábamos, ¿no? Que estábamos fuera del set hablando de estos programas que estamos creando y yo te decía, no, es que vámonos a los clásicos, ¿no? O sea, regresemos a un Tony Robbins Old School o regresemos a un Deepak Chopra cuando estaba comenzando o vamos a tocar a Byron Katie, o sea, gente que real, Wayne Dyer, ¿no? Gente que hizo revolución con sus maneras de manejar su mindset y manejar su visión y su cabeza con respecto a estos temas. Y lo que tú te das cuenta es que la gente dice, qué hueva, porque no es así. Qué hueva, porque a mí me duele y tú no sabes cómo me duele y yo estoy en un sufrimiento total y esto está muy cabrón. Y incluso lo he visto como en estos juegos de tú nunca vas a entender cuál es mi dolor porque tú nunca has pasado por mi dolor, ¿no? Cuando la realidad es que están hablando de sufrimiento, ¿no? Y yo lo que puedo Exacto. mirar, lo que yo puedo decir de una manera como clara es, y esto es algo que yo he entendido, o sea, a mí nadie me lo dijo, es mi creencia, entonces si me quieres fonar, fóname, pero es lo que yo creo. Hay dolores en esta vida que no se vienen a superar, se vienen a aprender a vivir con ellos. Y creo que son los dolores lindos a los cuales tú llamas, porque son los dolores que nos conectan con, con momentos que sí pasaron, ¿no? Como por ejemplo, yo siempre les digo que la muerte de seres que amas, nunca lo vas a superar, pero sí le puedes dar un propósito. Sí puede ser algo que te llene de propósito. Vivir alguna de estas tragedias como robos, secuestros, violaciones, pues nunca lo vas a superar. O sea, es algo que te marca para el resto de tu vida. Como tú dices, la herida de que se abre y que te la cosen, pues sí, sí sana, pero se queda una marca. Y si tú sabes manejar esa marca va a crear una diferencia para el resto de tu vida y les va a dar propósito, ¿no? Y entonces tenemos estas grandes personas creando cosas maravillosas en el mundo. Yo siempre he hablado como de esta fundación de Micho y Mau que tenemos en México, que es para los niños quemados, que viene de un terrible dolor, ¿no? O sea, la hija y los nietos de la dueña de esta fundación murieron quemados. Y ella toma este dolor y le da un resignificado poderosísimo para no transformarlo en sufrimiento y abre una fundación espectacular, ¿no? Lo podemos mirar pues con la difunta Wallace, ¿no? Que fue la primera mamá buscadora, me digan lo que me digan, y después de este infinito sufrimiento,
toma la elección de resignificarlo y salir a la calle a buscar a su hija. Y no solamente buscar a su hija, sino hacer un grupo de mamás buscadoras que pudieran apoyarse y salir en equipo a darle sentido a este sinsentido de la vida, de tal manera que se acompañaron, se amaron, se cuidaron y pues hoy por hoy llegaron hasta un punto súper fuerte que son estos maravillosos crematorios que por ahí estamos hablando, ¿no? La señora Oprah Winfrey, que hoy por hoy yo sé que está muy funada con el tema de Epstein y todo este rollo, pero es una señora que vivió cosas bien fuertes, o sea, desde un tema de racismo profundo, porque, ojo, una cosa es que tú seas parte de un grupo que en un pasado vivió algo, pero tú no lo viviste. Y otra cosa es que tú hayas vivido en carne propia algo doloroso, ¿no? Que es este tema del racismo en donde tú no tienes otra oportunidad porque tienes un color de piel distinto, que todo mundo sabemos que el color de piel es negro, ¿no? Insisto, y esta mujer, además de vivir racismo, pues obviamente fue violada por cada uno de los hombres de su vida, desde su papá, sus hermanos, sus tíos, ¿no? Y lo que hizo fue una fundación enorme, ojo, que no tiene cara, o sea, no es de hombres ni de mujeres, es mixto para todas las personas que han sido víctimas de una violación. Entonces, para mí es bien importante entender esto, ¿no? Cuando yo vivo en sufrimiento, el dolor porque todo empieza con un dolor. O sea, seamos honestos, todo empieza con un dolor. Y yo tengo dos opciones, o realmente vivir este dolor y resignificar esta experiencia y que esta experiencia se vuelva algo que me lleve a expandirme, o, y aquí viene el punto bien importante, o fundirme en sufrimiento y realmente perderme en un montón de conversaciones que van a terminar rompiendo mi experiencia y llevándome a lugares muy oscuros. No sé. Claro, claro, creo que ahí es donde viene el punto, ¿no? Donde al caer en esos procesos ocupas anestésicos, ¿no? Anestésicos como para salirte y distraerte del proceso de dolor. Y yo creo que aquí es donde se necesita tener huevos y ovarios. Y digo esto porque no estamos ni a favor ni en contra del hombre o la mujer, sino todo esto nos ataca a ambos y todos somos uno. Y bueno, ya tendremos una conversación de esto y regularmente en el sufrimiento, pues te vas al enganche, ¿no? Desde estar metido en el Netflix, en el Instagram, en la marihuana, en los tragos, en los anestésicos, y tu dolor solamente eres tú y tu respiración y tu dolor, ¿no? Y ese es el poder presencial que necesitamos, ¿no? Y aquí es donde realmente pues yo les voy a hacer la invitación para que puedan entender cuando están sufriendo qué hacer, ¿no? Donde regularmente lo que tenemos que hacer es sentarnos, cerrar los ojos y sentir dónde está ese dolor en nuestro cuerpo. No pensarlo, sino sentirlo. Y al empezarlo a sentir, vamos a seguir con esos ojos cerrados, respirando profundo y lento y quedarnos ahí, sin juicios a nosotros mismos y decirnos en voz alta, esto es lo que hay y no necesito cambiarlo ahora. Preguntarnos qué historia me estoy contando que me mantiene con esto vivo y por qué lo tengo, por qué me está pasando y de ahí empezar a romper esa historia. No necesitamos buscar ninguna explicación cuando tenemos el dolor. Solamente es una decisión de soltar. Hace un tiempo lo platicábamos tú y yo, donde dicen que necesitas 80 años para dejar una pareja con el dolor que tienes, pero yo creo que no la dejas porque no te duele, sino la sufres y entonces la sufres y entonces buscas explicaciones y contarte una historia y empiezas a enjuiciarte
y no quieres pensarlo y no quieres sentirlo. Y aquí es donde voy a hablar de algo bien importante de lo que yo hablo siempre. Las emociones son como una motocicleta a mí, donde la tienes que acelerar y pisar a fondo para que te saque del proceso. En realidad no es aguantarla, ni no pensarla, ni no sentirla. Entonces, yo creo que aquí el dolor nos visita y el sufrimiento nos posee, ¿no? El dolor nos abre y el sufrimiento nos cierra totalmente. Entonces, para mí el dolor es humano realmente. El dolor es totalmente humano y para mí el sufrimiento pudiera manejarlo como una adicción, como que creo que somos adictos al drama cuando estamos en el sufrimiento, ¿no? Esa adicción al drama, esa, esa parada de siempre estar huyendo del dolor, de no invitarlo y de siempre estar en esa parte del sufrimiento. Como lo que hablabas hace rato, venimos de diferentes generaciones, nuestra generación y la generación que yo creé, que es la que ahorita está viviendo estos procesos de mis hijos, eh, de lo que subía la otra vez en redes, nuestra generación pues era como esa parte donde aunque te duela, cabrón, pero esto te va a sacar adelante, ¿no? La mayoría de la gente de nuestra generación tiene por lo menos un oficio o una carrera, porque al final de cuentas era como algo que manifestaba mamá y que tú sí sentías como cuando te pones la camiseta del equipo, ¿no? Cuando decías, güey, mamá se está dando en la torre para que yo genere una carrera, un espacio y para que yo pueda tener algo que me va a sostener el resto de mi vida. Hoy la sociedad que yo formé, que es parte de la sociedad que hoy existe, hoy es como chinga mamá, como chinga papá, y entonces me empiezo a inventar nuevas enfermedades, nuevas ideas, nuevas adicciones desde el sufrimiento. ¿Por qué hago este paréntesis? Desde el sufrimiento para poder vivir. A nosotros, la generación de los que tenemos hijos ya de esta edad más grandes, eh, preferimos, no sé si les ha pasado a los demás papás, pero preferimos nosotros ir a tomar el curso, ir a curarnos nosotros, ir a ayudarnos nosotros, porque creemos que de esa manera vamos a ayudar a nuestra generación, a nuestros hijos. Y entonces, ahora ya no es como aunque te duela, cabrón, sino yo estoy mal, yo me estoy generando esto, yo me estoy generando aquello desde el sufrimiento. Y creo que ese sería algo bueno tocarlo en algún otro capítulo, en algún otro tema referencial aquí. Pero sí, para mí es bien importante hacer como esta parte donde el dolor nos expande y el sufrimiento nos cierra, ¿no? Y empezarlo a llevar a algo más grande, empezar a invitar a la gente a asumir que tienes que sentir, que requieres sentir y que es hermoso sentir y que siente hasta donde tengas que sentir. No le busques explicación, cabrón, que no la tiene. ¿Qué te parece a ti? Me encanta y se me hace hermoso lo que estás diciendo y creo híjole, aquí viene la tarea linda. Primero, para mí, es permitirme sentir. Vivimos en un mundo en donde nos disfrazamos y creo que no nos damos cuenta que incluso el sufrimiento es una máscara. Es una máscara en donde me escondo, es una máscara que sirve para hacer mi armadura. De hecho, hay una nueva serie hermosa de Disney que se llama Win or Lose. Si no lo han visto, no sé qué estás haciendo aquí, corre a verla. Y uno de los personajes habla acerca de esta armadura, ¿no? De esta máscara que nos ponemos, de este tema para no ser tocado, ¿no? Y creo que también no nos hemos dado cuenta de esto. Cuando nosotros elegimos el juego del sufrimiento, entramos en una ventana que en crecimiento personal y potencial humano le llamamos víctima. Nada malo con eso. O sea, y creo que está padre tener tus 5 minutos de victimez. Y a mí cuando hago toda esta distinción, me encanta como dejar algo bien claro.
Cuando yo soy una víctima, no puedo crear nada, no puedo hacer nada, no estoy arrojado en un mundo y estoy atorado en las situaciones y las circunstancias. Y de alguna u otra manera esto no me permite, eh, como les digo, moverse, ¿no? Punto número uno. Y cuando permito que el dolor llegue, eh, y me permito sentir el dolor, me permito ser auténtico, me permito vivir el duelo de mi dolor, porque el dolor tiene un periodo y tiene, o sea, para mí también es importante que lo captes, el dolor no es, lo vivo hoy y se acabó y ya, no, el dolor tiene un periodo, tiene un periodo que necesita cerrarse y entenderlo y digerirlo. Entonces, la vida puede ser vista desde otras maneras. Y entonces sí puedo crear algo diferente, puedo hacer algo transformador, desde darle significado a esto que estoy viviendo hasta quizás revertir lo que estoy viviendo, dependiendo de las circunstancias. Y creo, para mí, es súper importante meter esto porque eh, creo que nadie nos los enseña. Por eso primero es permitirme vivir el dolor y después es permitirle a otros y enseñarle a otros que tu espacio es un espacio seguro para poder experimentar su propio dolor. Vivimos en un mundo en donde no nos los enseñan, en donde nos enseñan un montón de reglas de porquería, diría Lakiani, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Reglas de un status quo que no entendemos. Y siento que ese es el juego del crecimiento personal. El crecimiento personal es entender este camino y mirar las cosas desde otro foco, mirar las cosas desde un foco que me permita ganar y le permita ganar a otros, ¿no? En donde, insisto, no estoy dado, sino puedo rediseñarme y reinventarme y redefinirme y buscar millones de versiones de mí en donde puedo ser compasivo y empático, en donde puedo conectarme conmigo mismo, y siempre lo digo, o sea, si tú eres de las personas que resisten crecimiento personal, te estás perdiendo de un aprendizaje significativo, profundo para tu vida. Te estás perdiendo de la oportunidad de adueñarte de tu mente, de tus emociones. Te estás perdiendo de la posibilidad de vivir libre, sin necesidad de esta armadura, sin necesidad de estas máscaras, permitiéndote que las cosas importen y permitirte ser vulnerable y pelear por lo tuyo. Y creo que para mí ese es el juego. O sea, es- primero permítetelo, está bien, no pasa nada. El dolor es parte de la vida, lo dijo Manolo y yo te lo vuelvo a decir. Cuando somos niños, crecer nos duele y ves al niño que le duelen sus huesos porque está creciendo, ¿no? Y entonces ya el hueso se está estirando y duele. Crecer duele y, y aprender a crecer bonito en donde me permito hacer cosas que quizás alguien juzgaría como pérdida de tiempo y gastadera de dinero, puede ser fundamental entre una persona que tiene éxito en su vida y una persona que no. Y yo lo puedo mirar desde este perfil como tranquilo, ¿no? Eh, sí puedo notar la diferencia de una persona que realmente está trabajada, deconstruida, como lo llaman ahora, y que entiende que quizás está viviendo una funa y jajaja, jijiji, a una persona que se vuelve reactiva y que una funa puede destruir la vida, ¿no? Ahí tenemos, para mí, el ejemplo más simbólico en México es Wendy Guevara, ¿no? O sea, el hate que puede recibir todos los días y esta mujer se ríe, se redefine y la construye de una manera diferente. Y sin embargo, tenemos otros ejemplos que no voy a decir los nombres, pero es gente que habla, vibra bonito, que habla de crecimiento personal, pero no es capaz de agradecer a la gente que le escribe cosas hermosas porque se dedican a hacer contenido
funando a personas que opinaron acerca de ellas, ¿no? Y diciendo cosas muy duras, ¿no? Lo mismo digo, una persona que tiene una buena relación con el dolor, puede levantarse después de un fracaso y rediseñarse y inventar un nuevo camino. Una persona que se quede en sufrimiento, un fracaso lo define y lo rompe para siempre y lo inmoviliza para el resto de su vida, ¿no? Una persona que tiene buena relación con el dolor, eh, puedes saber que quizás esto que se está viviendo es un momento, es una etapa, es un instante. La gente que vive en sufrimiento vuelve este momento de su vida. Entonces, creo que el juego está claro. Para mí es un juego poderoso. Yo siempre te voy a decir eso. Si hay algo que te genera sufrimiento, también se vale y se vale levantar la mano y es donde tienes que ir a terapia. Es donde tienes que acercarte con un profesional como Manolo o como tú quieras hacerlo. Yo siempre te lo voy a recomendar porque es un tipazo y te va a hacer reír y te la vas a pasar bien en este proceso, pero tú puedes decidir ir con quien tú quieras. Y siento que ese es el momento, ¿no? O sea, siento que no supero esto, siento que esto está atravesándome, siento que a pesar de que me diste el tip y me dijiste cómo hacerlo, yo sigo viviendo en sufrimiento y no puedo moverme. Eso es lo que yo diría. Pues excelente cierre, amiga. La verdad es que me encanta porque casi siempre caminamos de la mano juntos hacia el mismo propósito. Hace algún tiempo, hace algunos años, hablábamos de la mística, ¿no? La mística que tenemos en este mundo. Y creo que sí es de valientes alzar la mano y decir, no puedo con esto, no puedo con esta situación, no puedo con esta parte, requiero apoyo, me la he vivido durante 30 años sufriendo, me la he vivido con todas esas ideas que tengo en la cabeza que no me permiten salir. Sigo rogándole a la Lotería Nacional sacarme el dinero todos los lunes comprando mi Trix, ¿no? Para poder vivir así y sigo con el sufrimiento. Así que yo teniendo en esta parte, quiero contar y decir algo donde dice, o donde yo quiero que tú escuches esta parte. No le huyas al dolor ya, cabrón. Ábrele la puerta, invítalo a cenar, míralo a los ojos. Y cuando te haya mostrado a lo que vino a enseñarte, agradecele, suéltalo y síguele. La neta es que el sufrimiento no es parte del camino espiritual. El sufrimiento es el ego aferrándose al viejo yo. Tú no veniste a esta vida a repetir novelas, veniste a quemarlas, cabrón. Ya, ahora sí, déjate de cosas, déjate de tonterías y desnuda tu alma sin maquillaje. Vamos a empezar a verlo como es. No pasa nada. Y lo más importante es la naturaleza exacta del ser humano. Déjate de creer que eres la gran persona, la niña bonita, el niño guapo, porque eso forma parte del vibrabonito. Piénsalo bien, lo que menos te cuesta trabajo es ser ojete. ¿Por qué no quieres aceptar esa parte de sombra? Y por eso has vivido sufriendo en este camino. A veces vivimos en este proceso de espiritualidad egocéntrica, creyendo que ya no me duele, ya no me ocurre, ya lo manejé. Últimamente, amiga, he escuchado esa parte de tengo una herida cerrada y cicatrizada, por lo tanto no tengo que abrirla. Déjame decirte una cosa, amiga, y la gente que nos escucha. Hay una frase muy importante, dice, dejaremos abierta la puerta del pasado y ya no nos va a hacer daño, porque la puerta del pasado es oro molido para el nuevo, para que al que llega, al que hay que enseñarle,
al que hay que compartirle. Así que ya no huyas con esto. El dolor de verdad, cerrando con ese cliché que tan hermoso, el dolor no lo puedes evitar, el sufrimiento sí. Así que, ¿qué te parece que hoy te invito, gente, y a todos los que están aquí, a acelerar tu emoción como esa moto? Acelérala, 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 para que mientras tú la vas acelerando, la infelicidad no te alcance. Rebásala y vamos a seguir viviendo este proceso de vida. Y como tú sabes, yo soy Manolo Sierra y pues para mí esto es un episodio más de toda esta verdad desnuda y sin maquillaje. Pues amiga, muchas gracias y yo creo que nos vemos al siguiente round. ¿Qué te parece? Me parece increíble y yo antes de cerrar quiero decirte algo. Quizás Sí, no entiendes qué estamos haciendo aquí. Quizás simple y sencillamente estás mirando a dos profesionales rebeldes queriendo abrir nuestra boca y vociferar acerca de lo que siempre vociferamos frente a frente y por fin hacerlo público. Pero lo que estamos intentando hacer es un movimiento poderoso, un movimiento simbólico, un movimiento reparador que nos ayude realmente a redefinirnos y que cree una enorme diferencia. Así que si tú estás listo, suscríbete y sé parte de este movimiento que nosotros le llamamos Spiritual Gangster. Y forma parte de nuestra comunidad, estate presente, estamos como dice Manolo, acelerando todo lo que podemos porque tenemos ideas en verdad vanguardistas para ti. Y creemos que el juego es mucho más grande que pelearnos. Creemos que el juego es mucho más grande que pretender. Y creemos que es momento de dejar de jugar un vibra bonito, y lo diré toda la vida, y empezar a jugar un juego en serio. Darnos cuenta que quizás solamente es este momento y este momento puede significar no solamente tu vida, sino la vida de toda la gente que te está mirando y que puede inspirarse a través de lo que tú haces. Así que si esto te gustó, compártenos. Si en verdad quieres comentar algo porque de algo no estás de acuerdo, o quieres complementar lo que sea, compártenos y síguenos. Estamos creando este tipo de cosas que quizás es como de, ay, temas que, güey, qué hueva, pero tú sabes que lo estamos haciendo de manera divertida y sé perfectamente que después de escuchar un podcast de Spiritual Gangster, tu vida va a transformarse y tus ideas jamás volverán a ser las mismas. Amigo, gracias. Gracias por ser mi amigo. Gracias por acompañarme en mis dolores. Gracias. Gracias por ser cómplice de mis locuras, por ser tan rebelde y tan revolucionario como yo y hacer que este camino, que esta comunidad que estamos creando, que este movimiento que estamos creando no sea en solitario, sino sea divertido. Gracias, en verdad. gracias a ti, gracias por todo esto y pues vámonos. Nos vemos a la siguiente. Síguenos, danos like y vámonos.